Muy buenos días, Dios les bendiga en gran manera en esta preciosísima hora que el Dios Todopoderoso nos está regalando. Le damos la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe, donde usted va a recibir una palabra de parte del Señor. Dios siempre se mantiene hablando, pero nosotros tenemos que prestar atención a lo que el Maestro está diciendo. El día de hoy será a través del tema manipulables, y la palabra de Dios que vamos a leer está en Lucas, capítulo 22, verso 3. Dice en el nombre de Jesús la palabra aquí: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Este texto, hermanos, nos muestra claramente aquí cómo Satanás se apoderó de la mente de Judas, del corazón de Judas. Por eso quiero hablar de este tema, manipulables. ¿Por qué? Porque el mundo físico es manipulado por el mundo espiritual. Y el mundo espiritual se divide en dos bandos. Está la parte de Dios y está la parte del enemigo, de Satanás. Y usted tiene que saber bajo qué espíritu usted está obrando. Esto es normal, hermanos, que no sepamos. ¿Por qué? Porque principalmente el mundo de maldad engaña a la humanidad, oscurece, vela los ojos de la humanidad para que no entiendan por qué están obrando de tal o cual manera. Por eso usted vemos personas que asesinan a alguien en un momento y de pronto cuando vuelven en sus cabales dicen: ¿pero qué fue lo que hice? ¿Cómo lo hice? No sé por qué lo hice. ¿Por qué? Porque estaban obrando bajo un espíritu que los manipuló, bajo un espíritu que se apoderó de ellos, un espíritu de homicidio. Y aquí vemos claramente a Judas, que dice la palabra que y entró, oiga, dice claramente: y entró Satanás en Judas. ¿Cómo entró Satanás en Judas? Porque Judas tenía una puerta abierta. Esa puerta abierta era precisamente la avaricia de su corazón. Él era avaricioso, era ladrón, robaba. Dice la Biblia que sustraía del dinero de la bolsa que se recolectaba, ¿verdad?, para sostenimiento de Jesús y de los apóstoles que andaban con él. Y él sustraía, él robaba de esa bolsa. Bendito sea el Señor Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que entender que así mismo como entró en Judas, también entró en Ananías el diablo y quiso engañar a Pedro. Y queriendo engañar a Pedro, realmente intentó engañar al Espíritu Santo. Él y su mujer murieron a los pies de los apóstoles porque intentaron engañar. Y intentaron engañar porque un espíritu de mentira y de engaño entró en ellos por causa de que eran manipulables. Como somos un espíritu, nuestro espíritu puede ser manipulado por los espíritus inmundos que andan alrededor, pero también puede ser gobernado por el Espíritu Santo de Dios si usted se lo permite. Entonces, todo aquel, y que escúcheme bien, todo aquel que no está en Cristo Jesús bíblicamente está gobernado por otro ser. Y ese otro ser no es Dios, mis hermanos. No importa qué tan santos seamos o aparentemente seamos. Si no estamos sometidos a Dios a través de Jesús, estamos gobernados por Satanás, porque hay solamente dos señores. Está Dios Todopoderoso y está este pseudo señor, que es Satanás, que gobierna el mundo espiritual de maldad. Y él se mueve allí en lugares celestiales, dice la Biblia claramente. Entonces tenemos que tomar decisiones aquí de cómo nosotros vamos a vivir nuestra vida. Si vamos a vivir manipulados, gobernados por Satanás y sus huestes celestiales, o si vamos a vivir gobernados por Dios a través de Jesús y su Espíritu Santo viviendo en nosotros. Recordemos también que el mismo espíritu de envidia entró en Caín matando a su hermano Abel. Siempre los espíritus inmundos que manipulan a la gente llevarán muerte, llevarán fracaso, llevarán traición. Recuerdo que en una ocasión estuve visitando una cárcel y allí había una persona condenada a 30 años y esos 30 años, me dice él, en un segundo de locura perdí 30 años de mi vida. ¿Por qué? Porque él estaba jugando dominó con su esposa mientras bebía y en ese momento alguien le faltó el respeto a su esposa. No fue que le atacó ni nada, le faltó el respeto de manera verbal y él se levantó de su silla, manipuló su arma de fuego, mató a esa persona y volvió y se sentó en su silla a jugar dominó. Cuando volvió en sus cabales se dio cuenta de lo que había hecho, pero ya era tarde porque eso le llevó a él a perder 30 años de su vida. Y en ese momento, cuando le visitamos, tenía simple y llanamente 2 años allí preso. Así que tenemos que entender, hermanos preciosos, que un segundo de ira, un segundo siendo manipulado por el diablo, puede costarte a ti tu vida entera. Puede costarte la salvación, puede costarte tu familia, puede costarte todo. Tenemos que entender esto. Y es necesario que entendamos que es mejor ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios y no manipulados por el diablo. Así que les bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret y entienda de una vez y por todas que todos nosotros, los seres humanos, podemos ser manipulados porque somos manipulables. Amén y amén.